Dios le bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por un nuevo programa. En verdad Dios ha sido muy bueno con todos nosotros. Y bueno, pues vamos directo a la palabra. Vamos en esta noche al libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 51. Juan, capítulo 8, versículo 51. La palabra del Señor dice así: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vamos a orar y luego vamos a escudriñar todo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amado Dios, te damos gracias, Padre. En verdad tú eres bueno, eres maravilloso. Tu palabra es perfecta. Tú nunca fallas, Señor. Ayúdanos en esta hora, mientras escudriñamos las Escrituras y encontramos en ti aquello que hoy día el mundo no encuentra, Padre, la solución a todos los problemas. Padre Santo, gracias, oramos de corazón a ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Siempre confiando que Dios los tiene a todos con bien y que es Él. Oramos desde aquí que sea Él, protegiendo a cada uno de sus hijos y de sus hijas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Sea Dios mismo cubriéndolos con una columna, un muro de fuego espiritual que no permita que ninguna enfermedad los toque, como está escrito en su palabra. Esta es promesa del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos quedamos el día miércoles en la parte número 3 de esta serie que hemos titulado Levantándonos, porque si bien es cierto, todo tiene su tiempo y ya es tiempo de dejar de hablar de la crisis y es tiempo de levantarnos. Yo sé que Dios es fiel, Dios es bueno y que algunos no conocían muchas cosas de las que han empezado a conocer. Y bueno, pues en esta noche vamos a examinar un poquito más de lo que Él nos enseñó y la forma como Él nos ha entrenado por medio de su Hijo Jesucristo para poder vencer absolutamente todas las cosas. ¿Sí? Miren, Jesús nos dijo cómo vencer. Él no solo nos lo dijo, sino que Él mostró cómo se hacía esto. Él mismo nos guió. Él nos mostró cómo hacerlo, recibiendo en nosotros la palabra y aferrándonos con seguridad a esa palabra. Y es ahí donde nosotros vamos a poner el enfoque en esta noche, en cómo hago, ¿sí?, para aferrarme a esa palabra con seguridad. Recuerden que tiene que ser recibida ante todo y vamos a verlo. Así que vamos nuevamente a las Escrituras, en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 51. Juan capítulo 8, versículo 51. Miren lo que la Escritura dice ahí. de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cáptenlo. El que guarda la palabra de Dios nunca, es enfático, nunca verá muerte. Muchas personas piensan que tienen que estudiar teología o algún tipo de cosa avanzada para conocer de las cosas de Dios, pero no es necesario hacer eso. Basta con que usted diligentemente venga y estudie las Escrituras todos los días y sea Dios mismo el que se revele a usted. No es necesario profundizar en esta primera parte. Recuerden, aún los mismos ministros, si tan solo nos dedicásemos a decir lo que Dios ha dicho y a hacer lo que Dios nos dijo que hagamos, estaríamos fuera de todas estas cosas que hoy día estamos viendo. Miren,
El siervo de Dios algún tiempo atrás dijo lo siguiente: si el rapto está demorando, no es porque de pronto Dios está comenzando tarde el rapto, sino que nosotros mismos estamos retrasando ese evento. Me explico un poco mejor. Si alguien está causando todos los problemas que a los cristianos le están aconteciendo, no es Dios, somos nosotros mismos. ¿Ve? Y hablando de enfermedades, muertes y todo lo malo que vemos en este mundo, recuerden que eso delante de los ojos de Dios o en el reino de Dios no existe. Nunca existió. Todo esto existe por causa del pecado, siendo todo esto una sombra o una reacción al mal actuar del hombre allá en el jardín del Edén. Fíjense, vamos a centrarnos en esto que estaba leyendo hace un rato. Miren lo que dice enfáticamente la palabra de Dios. Verso 51 del capítulo 8 de Juan. Dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, cáptenlo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, para que yo nunca vea muerte, tengo que guardar su palabra. La pregunta es, ¿qué es guardar su palabra? ¿Cómo guardo su palabra? En una versión más explicada de la Biblia, nos dice lo siguiente: si alguien se pone a observar todo lo que yo he enseñado, recuerden, observar no solamente es una acción de ver con los ojos, sino que nos habla de vivir de acuerdo con su mensaje y manteniendo siempre su palabra. Cáptenlo. Es vivir de acuerdo con su mensaje, ¿sí? Y mantener siempre su palabra. Mucha gente confunde con solamente hacer una confesión de la boca para afuera y decir, mira, yo guardo la palabra de Dios, así que en consecuencia no voy a ver muerte. Cualquiera puede hacer eso. Cualquier individuo de este mundo puede hacer eso. Así que no lo tenga muy por seguro que si tan solo usted hace una confesión de la boca para afuera, eso va a funcionar. Eso en lo absoluto nunca va a funcionar. Ni en un ministro, ni en un creyente, en nadie va a funcionar nada de la boca para afuera. Tiene que salir desde adentro, de corazón, para entonces estar delante de algo genuino, de algo real, de algo que no tuvo principio y no tuvo final. Entonces, cáptenlo. Si una de las cosas estamos haciendo mal es exactamente esta: no estamos guardando la palabra de Dios como tiene que ser. Hemos creído y hemos pensado que lo estábamos haciendo bien, pero créanme, no lo estábamos haciendo bien. Todo el tiempo hemos hecho las cosas muy muy mal, y es por eso que algunos están pasando por aprietos, por problemas. Y bueno, pues ahora ¿a quién van a acudir? Bueno, si son hijos de Dios, tienen que volver a la palabra. Si son hijos de Dios, tienen que volver a empezar desde cero. Mientras todavía hay tiempo, y eso es algo que deben de observar, podemos ponernos a cuentas con Dios. Pero la Escritura no miente. Si nosotros nos dedicamos a vivir de acuerdo con su mensaje, eso es lo que significa, en una versión más amplia, la enseñanza de Dios. Es su mensaje. Toda enseñanza que pertenece a Dios es su mensaje. No es algo que alguien trajo por ahí en especial. No. El mensaje de Dios es el mismo mensaje que vino a través de los labios de Pablo. Es el mismo mensaje que vino a través de cada hombre, de cada siervo de Dios, quien ha sido comprobado y ha sido
vindicado por Dios a lo largo de todos estos tiempos, edades que han pasado de la iglesia. Entonces, eso es el mensaje, es la enseñanza de Dios. El mensaje es la enseñanza de Dios, viviendo conforme su mensaje y manteniendo su palabra, manteniendo la palabra de Dios. Cuando usted se compra un auto, cuando usted se compra un teléfono nuevo, que es lo que casi todos tienen en sus manos, lo primero que procuran es que no se dañe, y entonces buscando mantenerlo en ese estado de nuevo, le compran un estuche de estos que hay anticaídas, anti-arañones en la pantalla, y procuramos pues que se mantenga, que se preserve. ¿Me están captando? Entonces, si uno se mantiene en esa condición para con la palabra de Dios, si uno mantiene ese mismo cuidado con las cosas de Dios, entonces va a conseguir el resultado, que es que nunca vamos a experimentar ni ver la muerte. ¿Ve? Entonces dice, si alguien observa mi palabra, si alguien vive de acuerdo a mi palabra y mantiene mi palabra, él no sabrá el significado ni experimentará lo que es la muerte. Él no conocerá lo que es la muerte, él no experimentará lo que es la muerte. Recuerden, la muerte es una sombra del pecado. El que está lejos de Dios está muerto, vive rodeado de muerto. ¿Ve? Entonces, en consecuencia, cuando yo vivo de acuerdo a su mensaje, cuando yo mantengo su palabra, yo estoy en una dimensión que es completamente distinta a esta. Jesús alguna vez lo dijo: yo estoy en este mundo, pero no soy de acá. Y claramente las Escrituras nos señalan que somos peregrinos y extranjeros. Eso es algo que debemos de conocer. Pero yo no sé qué pasó en la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la iglesia. Muchas de estas cosas se fueron olvidando. Y tenemos gente que por medio de una confesión superficial piensan que ya tienen todo lo que es del reino de Dios. Y no es así. Pero ustedes saben, Satanás y todas sus huestes han hecho todo lo posible, y han hecho su tarea, por cierto, para que la palabra de Dios sea escondida de los ojos de este mundo. Pero gracias a Dios tenemos personas que nos han ayudado a preservar este conocimiento, y es este conocimiento el que al fin y al cabo hoy día nos tiene en esa condición de inmunidad. Porque recuerden, no decimos eso de la boca para afuera, o que de pronto a alguien se le inspiró. Si ustedes leen las Escrituras, toditito eso está ahí. Si delante de los ojos de Dios no existe la muerte, en consecuencia, si usted está en el reino de Dios y está guardando su palabra y está guardando su mensaje, ¿qué es lo que tenemos? Personas que están guardando su palabra y están guardando su mensaje, y que están en una condición donde no sabrán a qué huele la muerte, no sabrán a qué sabe la muerte, no sabrán nunca ni verán lo que es la muerte. ¿Ve? No conocerán el significado de la muerte. Entonces una enfermedad es algo que te está llevando hacia la muerte. Y en conclusión, un hombre lleno o una mujer llena del Espíritu Santo son personas que están en una condición de inmunidad. Caerán 1000 a este lado, 10,000 al otro, pero yo estaré confiado. ¿Ve? Es lo que dice la Escritura. No hay que ser muy de pronto alguien con una aureola sobre la cabeza para decir: wow, nos dijo la gran super idea. No. Lo único que tiene que hacer usted es leer las Escrituras y examinar las Escrituras. Basar toda su vida en un estatus de vida, en un estilo de vida que sea, pues, de no vivir sin meditar, sin estudiar las Escrituras. Todo está ahí. Todas esas superideotas que encontramos en los libros, en los mensajes, en cualquier lugar, salieron de un solo lugar: las Escrituras. Por eso es que Dios se puede llevar a sus mensajeros y sus hombres de Dios, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para guiarnos a toda la verdad. Pero nunca te vas a poner a imaginar que solamente por
por ver una Biblia o meditar en una Biblia cerrada, vas a llegar a conocer realmente a Dios. Dios se revela al hombre, Dios se revela al individuo por el conocimiento del individuo de la palabra de Dios. Dios se ha revelado a través de su palabra. Entonces, cuando eso llega a ser una realidad, cuando eso llega a ser tu estilo de vida, cuando eso llega a ser su enseñanza, tu enseñanza, entonces vive de acuerdo a eso. ¿Ves? Mantienes tu palabra. Vemos gente por todas las calles de este mundo viviendo de distintas maneras y cada quien tiene una manera peculiar de vivir. Y tú le preguntas, ¿por qué haces eso toda la mañana? Bueno, mi familia lo hacía todas las mañanas y siempre lo han hecho desde tiempo antiguo, del abuelo, el tatarabuelo. Entonces es un estilo de vida. ¿Ves? De esa misma manera, la cristiandad viene de tiempo antaño, de esos remotos tiempos, y la gente pues casi no hace exactamente eso. Yo estaba leyendo acerca de la cultura asiática de muchos años atrás, de esa costumbre que tienen de andar con mascarillas. En época como la que vivimos hoy, problemas como los que estamos enfrentando hoy en este mundo, vemos a todo el mundo con mascarilla. Pero años atrás veíamos siempre que habían personas, en especial de Japón o de Corea o de China, que andaban con mascarillas. Pero en especial la gente de Japón. Y entonces yo entendí que ellos habían adquirido esa costumbre o habían adoptado ese estilo de vida debido a los innumerables casos de gripe que habían experimentado desde el principio del siglo pasado. Entonces eso se le fue haciendo costumbre. Y cada vez que alguien se enfermaba de gripe, bueno, usaba la mascarilla. Y por precaución, los que no la tenían salían a exterior, salían a otros países, siempre usando sus mascarillas. Entonces es un estilo de vida. Porque de pronto se sabe que en Japón murieron entre 20.000 y 40.000 personas por causa de la gripe que se dio en ese país antes de la Primera Guerra Mundial. Fue tan grande la crisis o fue tan grande la pérdida que tuvieron que no pudieron recuperarse sino hasta recién el año 1919. Entonces nos podemos dar cuenta si un mal cambia el estilo de vida de las personas, porque a partir de hoy, cuando todo esto pase, muchas cosas van a cambiar. El orden de cómo se movían las cosas en este mundo van a cambiar. Yo me imagino que a partir de hoy en adelante van a comenzar a medirle la temperatura a todas las personas que caminen sobre la faz del planeta y se va a tomar más precaución sobre medidas sanitarias y cuestiones de salud en los individuos. Así que todo esto va a marcar un antes y después en lo que es la cultura de la salud. En ese mismo sentido, sabemos que hay un antes y después en la historia que nadie más puede volver a repetir, y es el hecho de que existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Nosotros somos los cristianos en este tiempo moderno. Se supone que deberíamos de haber seguido el mismo estilo de vida que Cristo marcó y dejó como ejemplo a seguir, y el que siguió Pablo y siguieron los demás santos hombres de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Pero ¿qué pasó los días de hoy? Bueno, se perdió la costumbre. Y no solamente que se sucedió eso así nada más, sino que la misma escritura nos dejó saber que llegaría el tiempo cuando el amor de muchos se enfriaría. Así que si tenemos que tener presente algo, es que la iglesia, comenzando por sus dirigentes, dejaron pues de vivir de acuerdo con el mensaje de la palabra y dejaron pues de mantener o de cuidar la palabra de Dios. Ahí está el problema. Tenemos un montón de charlatanes, tenemos un montón de sermones bonitos, pero nadie se toma el tiempo para ver si lo que se está enseñando o lo que se va a decir es de acuerdo a las enseñanzas del Todopoderoso Dios. Y es por eso que
surge la pregunta el día de hoy. ¿Y dónde están todos esos charlatanes que dizque sanan y tienen cruzadas de milagro? Yo me imaginaba tener hoy día, en tiempo de pandemia, a todos estos formando líneas largas interminables en estadios, mientras las personas enfermas de este mundo pasaban y luego, siendo curadas, iban a glorificar a Dios. Pero nada de eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque exactamente no hay un respaldo o una vindicación, pues que los llame a hacer eso. Entonces viene y dice, bueno, esto es como los días de la plaga en aquel día allá en Egipto, donde todos los cristianos, hasta Moisés, se tuvo que guardar. Bueno, es una forma de salvarse. Pero recuerden, lo que sí está escrito y lo que no podemos negar es que ningún creyente lleno del Espíritu Santo se puede enfermar, porque escrito está que todo aquel que guarda su mensaje y mantiene su palabra, él no sabrá ni siquiera a qué huele la muerte. Y es lo que dice la Escritura ahí. Entonces, por eso, cuando nosotros examinamos la vida de Jesús, Jesús nos dijo cómo vencer, nos guió en cada uno de los pasos para poder vencer. Y Él no puede fallar en su palabra. ¿Se dan cuenta? Él es fiel y Él es justo para con todo lo que nos ha prometido. Entonces, miren, por medio de su poder, Él ya había conquistado a nuestros enemigos. ¿Ve? Nosotros, por medio de su poder, tenemos que conquistar al enemigo. Ningún demonio pudo contra él, ninguna artimaña del enemigo pudo contra él, ninguna trampa que le preparaban los hombres guiados por Satanás pudieron contra él. Él siempre caminó confiado. Él era el Hijo de Dios. Él conocía el fin desde el mismo principio. Jesús dijo que deberíamos de ser mansos como la paloma, pero deberíamos de estar siempre muy atentos, ¿ve? En estado de alerta, porque el enemigo siempre está buscando a quien devorar. Miren, entonces, una vez más, traten de mantener esto, que no es un pensamiento, es la orden del Señor. Digan lo que Dios dijo y hagan lo que Dios dijo que hagan. Y nunca vayan adelante con el yo pienso, yo creo, yo opino, sino con así dice el Señor. Si usted no me muestra así dice el Señor, por más que usted se persigne 20 veces, eso no sirve de nada. ¿Ve? Por más de que usted hable bonito, si no viene con así dice el Señor, eso que usted piensa, que usted cree, que usted se imaginó o que soñó, no tiene ningún valor para mí ni para ningún hijo de Dios. Entonces, eso téngalo siempre presente. ¿Ve? Nosotros tenemos una identificación y nuestra identificación es el Espíritu Santo. Y cuando el diablo ve esa identificación, tiene que hacerse a un lado. ¡Wow! Eso es maravilloso, eso es increíble. Dios cumpliendo su palabra, Dios manteniendo su palabra, lo tiene que hacer una realidad en nuestras vidas. ¿Ve? Se nos ha enseñado que resistiendo al diablo, él va a huir de nosotros. ¿Qué significa resistir? Resistir significa rechazarlo. ¿Ve? Sencillamente resístalo. ¿Ve? Es simplemente darle la espalda e irse. ¿Ve? Sin importar lo que él esté intentando decirle. ¿Ve? Usted ni siquiera le preste atención. Wow. Sus oídos están sordos a cualquier otra cosa excepto a lo que el Espíritu le dice a sus santos. ¿Se dan cuenta? A veces la persona es pero tan necia, que no llega a entender esto. Usted puede estar en estos tiempos modernos sin darse cuenta, pero la Escritura lo dice también. Usted puede estar sentado delante de un demonio,
Usted puede estar adorando a un demonio y no darse cuenta, porque simplemente, vamos a ponerlo en el caso de que sea un hijo o una hija de Dios, está sucediendo algo y lo que está sucediendo es que este hijo o esta hija de Dios no está haciendo su tarea. Y lo que está pasando ahí es que no tiene discernimiento, y si no tiene discernimiento es porque no tiene al Espíritu de Dios, no está en una condición de hijo de Dios, está todavía en una condición como es la condición de cualquiera en este mundo, perdido, sin Dios, sin rumbo, sin dirección, cuando la Escritura dice que todos aquellos que reciben el Espíritu Santo son guiados, dice, a verdad. ¿Ves? Y no dice solo a verdad, dice a toda verdad. Pero vivimos en un tiempo donde la gente se autoengaña. Se autoengaña. Se autoproclaman cristianos cuando en realidad no lo son. ¿Ves? Dios nos ayude. Dice, usted no tiene que prestarle atención al diablo. ¿Ves? Sus oídos tienen que estar sordos siempre a cualquier otra cosa excepto a lo que dice el Espíritu. ¿Ven? El que tiene oído, ¿qué? El que tiene fe, vea lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene el poste receptor para escuchar, que capte lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es tremendo. Imagínese, usted tiene un celular y ese celular no tenga la habilidad para hacer llamadas. De pronto te das cuenta, no tiene servicio. ¿Y por qué no tiene servicio? Es que no pagaste la factura, no pagaste el bill y te quedaste sin servicio. Y así es mucho cristiano por este mundo. Están caminando sin Espíritu de Dios. Aparentemente, vamos a hablarlo metafóricamente, usando la figura del celular. Toman fotografías, tienen talentos, tienen habilidades, pero no tienen a Dios. Entonces vemos que de pronto se enferman o de pronto están aprietos y necesitamos hacer algo. Pero Dios nos da la solución. ¿Ve? Recuerden, estos tiempos difíciles como lo que estamos viviendo hoy son exactamente tiempos también donde se ve los verdaderos colores de la gente. Porque los hijos de Dios en el tiempo de la apretura van a mostrar sus verdaderos colores. La apretura nos va a hacer mostrar si estamos actualmente hechos de material para el rapto o no. ¿Ve? Yo sé que más de uno va a saltar y va a decir, no, pero eso no es así, no, pero eso está en las escrituras, ahí está, eso no tiene nada que usted cubrir. Es como un ladrón que lo atrapan y le dicen, ¿y tú por qué robas? Bueno, es que a él no le falta nada y a mí me falta todo. Es una disculpa, es una excusa, es una manera de poner en positivo lo que hizo. Y eso no es así. La Biblia dice, no robarás. El mundo condena el robo y en consecuencia lo que hizo está completamente mal. Igualito tú, cristiano, cristiana, si no lees tu Biblia, si no vives conforme a las enseñanzas de Dios, si no guardas la palabra, si no vives su mensaje, estás perdido, estás perdida. Aunque digas que eres cristiano, estás perdido y estás perdida. Entonces, tiene que tener eso presente. Volviendo a la metáfora, al símbolo la figura del celular. Son tremendos celulares algunos celulares, pero celular sin servicio no sirve para lo que es un celular, que tiene que estar en comunicación directa, ¿ve? Es para comunicarse ese aparato. Y nosotros estamos aquí como oráculos del Dios viviente. Y nosotros deberíamos ser los agentes o los entes por los cuales Dios se manifiesta este mundo y les deje saber a las personas de este planeta que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pablo dijo, el mundo gime con dolores de parto por ver el día de la manifestación de los hijos de Dios.
El que tiene oído, entonces dice, el que tiene fe, vea lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Alguna vez alguien preguntó lo siguiente: yo soy salvo, fíjense la pregunta, y he sido bautizado en el nombre de Jesucristo, pero ¿cómo me puedo librar de un espíritu de terquedad del cual no me he podido librar? O sea, si yo leo la pregunta, si fuera yo digo, bueno, ¿en qué rato fue salvo? Y si se bautizó en el nombre de Jesucristo, yo rápidamente diría, bueno, solamente fue alguien que entró seco ahí y salió mojado, pero no hubo nada más. Entonces, mire lo que encontramos aquí. Los espíritus de terquedad por lo general son complejos. Wow, ahora comenzamos a lidiar con el individuo, un complejo. Algo que quizás lo ha sido heredado del padre, la mamá, de quien sea, de la abuela, el abuelo. Y eso va a seguir así. Y eso va a seguir así. Fíjense, a veces somos atrevidos. Como cuando alguien viene y pregunta, oiga, si yo nací en una condición ilegítima, ¿puede haber salvación en mi familia? Miren, cuando usted viene a los caminos del Señor, usted viene, como comenzamos esta enseñanza, ¿verdad?, en una condición de perdido, en una condición de derrota. Usted no tiene nada de qué jactarse, nadie tiene nada de qué jactarse cuando viene recién a los caminos del Señor. Pero recuerden, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Por eso, una vez más, a veces venimos con unas preguntas tan tontas y estamos en el año 2020 y tenemos una pandemia adelante y ya no estamos para jugar a la iglesia y para decir, mira que no se va a herir la susceptibilidad de este individuo, capaz se pierde. La Biblia dice, escrito está, ninguno de los que Padre me ha dado se va a perder, dijo Jesús. Entonces, mire, bajo la verdad, ¿verdad? Antes que hacerle creer que es un hijo de Dios y cuando en realidad no lo es. Y después va a estar clamando ahí que oren y le pongan las manos. Miren, la escritura no falla, no miente. El Hijo de Dios no verá muerte. No sabrá a qué huele la muerte. Ni siquiera tendrá miedo a morir. Alguien va a decir rápidamente, ¿y cómo Pablo murió? Pablo murió, pero el hombre estaba viviendo cada instante de su vida. Yo no he encontrado ningún reporte, ningún registro que diga que Pablo pidió piedad, pidió clemencia, que no se la corten. Hermano, los cristianos allá en los coliseos romanos iban a morir porque ellos habían rechazado la vía que les daba el mundo para poder vivir, que era rechazar la fe en la palabra de Dios. Ellos prefirieron morir a rechazar a Jesucristo, a rechazar la palabra, a rechazar a Dios. Hoy día el mundo vive de cabeza. Yo no entiendo dónde está ese sentimiento cristiano. Hoy día el cristiano está al revés. Todo está errado. ¿Ve? Dios tenga misericordia. ¿Ve? Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de complejo, con este tipo de espíritus de terquedad? Nos es enseñado que pongamos ese asunto en el altar de Dios y creamos que en Dios ese asunto se ha terminado y que usted nunca lo tendrá jamás. Mira, cuando tú vienes a los caminos del Señor, dice, nueva criatura eres. Todo complejo, todo
aquello que no pertenece al reino de Dios tiene que desaparecer. Se termina ahí. Se termina ahí. Usted ya no tendría nada de qué preocuparse. ¿Me están captando? Entonces eso es algo que deberíamos de tener presente. ¿Ve? Lo que sí debe de saber es que todo hombre está sujeto a errores. Como que eso, hermano. Sí. Todo hombre está sujeto a errores. Recuerden, el único que vino de una manera especial como la que hizo Jesús fue Jesús solamente. Él vino siendo la palabra hecha carne. Tú estás viniendo a ser, vamos a ponerlo así, a ser igual que Jesús. Tú no naciste siendo Jesús, tú estás llegando a ser como Jesús. Jesús se hizo como tú para que tú te pudieses hacer como Él. Ahí está la diferencia. Él no podía cometer errores, nosotros sí. Pero hasta que lleguemos a la condición de perfección. ¿Ya? Todo hombre está sujeto a error porque es un ser humano. ¿Ve? Está sujeto a violar las leyes de Dios, sí. Por eso es que nos es enseñado que si por algo está intercediendo Dios ahora, es por la ignorancia de los hombres. Ya no está intercediendo por tus almas, está intercediendo por tu ignorancia. Todo hombre está sujeto a muchas cosas. Y es por eso que ahí cobra sentido, ¿verdad? Por eso Satanás lo tienta. ¿Ya? Y esto es solo porque es un ser humano. ¿Ve? Pero si uno no cae en la tentación es porque las manos de Dios están ahí. ¿Ve? Eso es algo que debemos de tenerlo presente. ¿Ve? Hay personas que dicen, no, Satanás no puede hacer a eso, Satanás no puede hacer lo otro. Miren, tengan mucho cuidado, Satanás es muy real como Dios es real y como tú eres real. Si tú ves a un pitbull y lo ves así enojado, no te vayas a poner a jugar. ¿Me entiende? Solo deje usted que Dios quite su mano de usted una vez y mire lo que va a hacer Satanás con usted. Acuérdese del libro de Job. ¿Ve? Constantemente, todos, sin faltar uno solo, debemos de estar pidiéndole siempre a Dios que nunca nos lo mande. Sí, porque nadie va a querer que eso venga. Que siempre tenga Dios misericordia de nosotros. ¿Sí? Y que mantenga a Satanás apartado de nosotros. Esa debe de ser nuestra oración siempre. No estamos aquí para tentar a Dios. ¿Ven? Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitas la misericordia de Dios. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Bueno, pues recordarles una vez más. ¿Cuál era? Juan 8:51. De cierto os digo que si alguien observa mi enseñanza, ¿qué quiere decir eso, hermano? Si vive de acuerdo con su mensaje y guarda su palabra, escrito está, aquel no sabrá el significado de lo que es ver ni experimentar la muerte. Wow, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Nos vemos nuevamente en otro nuevo programa. Dios sea con todos ustedes. Shalom, shalom.